Por fin nos vamos de esta cárcel llamada Perú. La frase, cargada de un desprecio juvenil, resonó en el bullicioso terminal de salidas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y el grupo de jóvenes extranjeros que rodeaba a Leo estalló en una carcajada sonora y arrogante. Empujaba su carrito de equipaje con una expresión de orgullo mal disimulado, como si acabara de escapar de un cautiverio. Para él, y para sus amigos Mark y Thomas, el Perú había sido un país agobiante, aburrido y sin libertad. Pero en ese instante, ninguno de ellos podía imaginar que esas mismas palabras, lanzadas al aire con tanta ligereza, se convertirían en cuchillos que apuñalarían su propio orgullo apenas unos días después. ¿Por qué llamaron cárcel al Perú? ¿Por qué la gente de este país, en lugar de estallar en furia ante sus provocaciones, simplemente seguía trabajando en un silencio que ellos confundían con sumisión? ¿Y por qué, si aparentemente nada emocionante ocurría, esa disciplina silenciosa era respetada en los mercados más exigentes del mundo? La respuesta no estaba en el ruido que ellos dejaban atrás, sino en el silencio que permanecía. Esta no es una historia de ira ni de venganza. Es el retrato de la fuerza tranquila de una nación, el registro de una gente que ha construido su futuro no con palabras altisonantes, sino con acciones consistentes, no con la voz, sino con la confianza. Es la crónica de aquellos que se esfuerzan cuando nadie los ve, de los que eligen ser correctos precisamente cuando no hay cámaras que los graben. Y es la historia de cómo un grupo de jóvenes que se burló de esa rectitud como si fuera una debilidad, finalmente comprendió su verdadero significado, revelando al mundo la verdadera cara del Perú que no habían querido ver. La decisión de un país que no grita, la fortaleza que reside en la calma, la economía construida sobre la confianza. Cuando termines de escuchar esta historia, la palabra cárcel jamás volverá a significar lo mismo para ti. La luz de la tarde limeña, perpetuamente cubierta por un velo de nubes grises, se filtraba a través de los enormes ventanales del aeropuerto, creando franjas plateadas en el suelo pulido. Viajeros de todo el mundo se movían con un propósito claro, el rodar de miles de maletas creando un ritmo constante y anónimo. Empresarios, familias, turistas. Pero en medio de esa corriente humana, el grupo de Leo destacaba como una mancha de aceite en el agua. Hablaban en un inglés estridente, riéndose a carcajadas, con sus chaquetas de marcas costosas, sus teléfonos de última generación y bolsas del duty free en mano. Por fin nos vamos de esta cárcel llamada Perú, repitió Thomas, y sus amigos volvieron a reírse, casi doblándose por la mitad. Totalmente, pata. Qué país tan estricto, añadió Mark, imitando un acento local con burla. Todo es reglas, reglas y más reglas. ¿Y esa gente de la fábrica? Demasiado serios, era imposible respirar ahí dentro. Sus risas flotaban en el aire del aeropuerto como un cuerpo extraño. Una pareja de ancianos que pasaba cerca bajó la mirada con discreción. Nadie les dijo nada. Nadie les llamó la atención. La gente simplemente mantenía una distancia prudente, un silencio que los jóvenes interpretaron como indiferencia o cobardía. Aún no sabían que en esa calma residía la verdadera fortaleza del país, la misma que, sin que ellos lo sospecharan, estaba a punto de cambiar sus destinos para siempre. Frente al mostrador de facturación, Leo entregó su pasaporte. La empleada de la aerolínea, una joven de sonrisa serena, lo recibió con una amabilidad que a él le pareció artificial. Muchas gracias, joven. Que tenga un buen viaje, dijo ella. Leo entrecerró los ojos. Qué formalidad tan absurda, pensó. Hasta sus sonrisas parecen sacadas de un manual. Detrás de él, Mark susurró, mira eso, parecen robots. Todas sus palabras y gestos son idénticos. La risa volvió a brotar, pero el personal peruano que los escuchaba simplemente pasaba de largo, con una leve inclinación de cabeza, sin mostrar enojo ni cambiar de expresión. Esa falta de reacción les parecía aún más desconcertante, casi ofensiva. Pero ninguno de ellos se dio cuenta de que ese silencio, esa calma imperturbable, era el símbolo de aquello que más tarde anhelarían y admirarían. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, Leo se giró por un instante y contempló la inmensidad del terminal. Los paneles de información perfectamente ordenados. El personal de limpieza moviéndose con una eficiencia silenciosa. Las familias despidiéndose con sonrisas y abrazos contenidos. Por alguna razón, a pesar de haber llamado cárcel a ese lugar, una pequeña espina se le clavó en el pecho. No era una sensación de asfixia, sino la extraña impresión de estar dejando algo importante atrás. Pero Thomas le dio una palmada en el hombro, y él forzó una sonrisa. Vamos, hermano. A un país libre de verdad.
En el momento en que cruzaron la puerta de embarque, la voz del capitán resonó por los altavoces del avión. Buenas tardes, pasajeros. Gracias por volar con nosotros. Nuestro tiempo de vuelo estimado a Frankfurt es de aproximadamente 12 horas. Desde la ventanilla, Leo observó las luces de la pista, una serie de guías luminosas alineadas con una precisión matemática. Mientras las veía, murmuró para sí mismo, ¿para qué tanta perfección? ¿Qué es lo que tanto protegen? Su amigo se echó a reír. No te preocupes, causa. Cuando lleguemos a casa no habrá tantas reglas. Podremos hacer lo que queramos. El avión comenzó a moverse lentamente, y mientras se deslizaba por la pista y aceleraba, la mirada de Leo se perdió en la lejanía de la ciudad que dejaban atrás. Más allá de la ventana, entre las incontables luces parpadeantes de Lima, le pareció ver por un instante la silueta de una persona. Era la espalda de don Lucho, el supervisor de la fábrica, el hombre que cada mañana escribía en la pizarra blanca, hoy también, sin accidentes. La blancura de esas letras, por alguna extraña razón, se le había quedado grabada en la retina y no podía borrarla. El avión atravesó las nubes. Cuando las luces de la tierra se desvanecieron, Leo cerró los ojos. Sin saberlo, el dolor silencioso de su futuro apenas comenzaba a gestarse. El aire de la mañana en el desierto de Ica era todavía frío y cortante. La planta de agroexportación, ubicada en las afueras de la ciudad, no era un edificio nuevo. Sus paredes exteriores mostraban las marcas de la lluvia y el sol inclemente, y el techo había visto pasar incontables estaciones. Sin embargo, desde el primer momento en que Leo puso un pie en sus instalaciones, sintió la misma e inexplicable sensación: todo estaba en orden. Un orden que no dependía de la vigilancia de un jefe, sino de una voluntad colectiva. Era una atmósfera de disciplina autoimpuesta. Al cruzar la puerta principal, las furgonetas y pequeños camiones de los trabajadores entraban uno tras otro, sin retraso. A las 7 en punto de la mañana, el rugido de los motores cesaba de golpe y el silencio se apoderaba del estacionamiento. Nadie llegaba tarde. Nadie gritaba órdenes. Todos se movían con la precisión de las manecillas de un reloj. Esa era la estampa matutina de aquel lugar de trabajo. Al entrar al edificio, en la pared de la derecha, había una pizarra blanca. Sobre ella, escrito con un marcador azul, se leía: calidad es orgullo. El día anterior, la misma frase estaba escrita en negro. Leo nunca supo quién la escribía. No había firma ni iniciales. Sin embargo, cada día, sin falta, la frase reaparecía, renovada. La primera vez que vio esas palabras, se sintió desconcertado. No era la tarea asignada de nadie, entonces, ¿por qué alguien se tomaba la molestia? Nadie iba a felicitarlo por ello, entonces, ¿por qué la constancia diaria? Después de varios meses, comenzó a entender. No era una orden, era un hábito. Un hábito que era, al mismo tiempo, una declaración de orgullo. La gente que trabajaba allí no lo hacía para impresionar a un jefe. Lo hacían por ellos mismos, por sus compañeros. Era un deseo silencioso de que todos los que compartían la jornada terminaran el día sanos y salvos, con la satisfacción del deber cumplido. Esa plegaria silenciosa se materializaba en aquellas dos palabras. En los vestuarios, solo se escuchaba el sonido de la gente cambiándose a sus uniformes de trabajo. El susurro de la tela, el chasquido metálico de las puertas de los casilleros al cerrarse. Nadie hablaba en voz alta, pero el ambiente no era frío. Si sus miradas se cruzaban, un buenos días surgía de forma natural, seguido de un asentimiento de cabeza. Esos breves saludos bastaban para suavizar el aire. La escasez de palabras se compensaba con la observación. Parece que no durmió bien anoche. Hoy está de buen humor. Con solo eso, la armonía del equipo se consolidaba. Al entrar a la planta de procesamiento, lo primero que llamaba la atención era el brillo del suelo. A pesar de ser de concreto, no tenía manchas ni rastros de aceite. Líneas amarillas delimitaban perfectamente los pasillos, y los estantes de herramientas estaban meticulosamente numerados. La cortadora en el número 1, los guantes en el número 2. Si algo faltaba, el espacio vacío lo delataba de inmediato. Al principio, a Leo este orden le pareció casi una exhibición de museo. Pero más tarde aprendió que no era para lucirse, sino para que cualquiera, sin importar su experiencia, pudiera encontrar lo que necesitaba sin dudar. Era un sistema diseñado para no hacerle perder el tiempo al siguiente, para no robarle segundos preciosos a un compañero invisible.
Esa consideración estaba impregnada hasta en el último rincón de la planta. Comenzaba la charla de seguridad. Don Lucho, el supervisor, se paraba al frente y explicaba brevemente las tareas del día. Su voz era tranquila, nunca la levantaba. La seguridad es primero, muchachos. A darle con todo a la chamba. Un asentimiento colectivo era la respuesta. No había la presión autoritaria a la que estaba acostumbrado en otros lugares. Aquí, el silencio era el que imponía la disciplina. Una vez que el trabajo comenzaba, el ritmo de las máquinas dominaba el ambiente. El zumbido constante de las cintas transportadoras, el sonido ligero de los espárragos frescos siendo clasificados, el clic preciso de las balanzas de control de calidad. A ese ritmo se sumaba el sonido de los pasos de los trabajadores. Nadie corría sin motivo. Tampoco se movían con lentitud. Todos se desplazaban a una velocidad que sabían, por experiencia, que evitaba errores. Cuando llegaba un practicante nuevo, siempre intentaba apurarse y siempre recibía la misma corrección. Con calma, joven. No más rápido, sino mejor. Hazlo bien. Al escuchar eso, Leo sintió que había vislumbrado el núcleo de la mentalidad peruana. Aquí, la confianza valía más que la cantidad. El producto que empacaban hoy terminaría en una mesa en algún lugar de Europa o Asia, alimentando a una familia. Solo quienes podían imaginar ese destino final eran capaces de mantener ese ritmo metódico. A media mañana, mientras hacía una pausa, Leo vio un cartel escrito a mano pegado en un rincón: nuestra calidad es la cara del Perú. Parecía una frase de manual, pero el cartel no tenía ni una mota de polvo. Alguien lo limpiaba cada día. Al verlo, entendió que lo que para el peruano era normal, en realidad estaba mantenido por el esfuerzo diario y silencioso de alguien. Nada estaba limpio por arte de magia. Nada era seguro por casualidad. La confianza no existía por defecto. Todo persistía porque alguien, cada día, decidía hacer lo posible. A la hora del almuerzo, sonaba una campana. Los trabajadores detenían sus labores al instante y apagaban las máquinas. Quienes charlaban, se callaban. En el comedor, se sentaban en largas mesas y cada uno abría su tupper. No eran almuerzos lujosos, un poco de arroz con pollo, una ensalada, quizás el estofado que sobró de la cena anterior. Pero cada almuerzo estaba preparado con esmero. Al terminar, cada uno limpiaba su propio espacio y guardaba sus recipientes. El comedor también era un lugar tranquilo. Las noticias en la televisión hablaban de un accidente de tráfico en la Panamericana Sur. Al verlo, un trabajador mayor comentó en voz baja: por eso, la seguridad siempre es primero, ¿no? Nadie lo contradijo. Era uno de esos momentos en los que se sentía que todos, sin necesidad de decirlo, miraban en la misma dirección. En esa fábrica también había otros extranjeros. Un joven haitiano comía en silencio, y una mujer venezolana repasaba unas notas en español, preguntándole a su compañera peruana el significado de una palabra. La peruana le respondía despacio, con una pronunciación clara, y repetía la palabra con una sonrisa. Nadie los trataba diferente por ser de fuera. La lógica era simple: si aprendían el trabajo, eran parte del equipo. Leo se sorprendió también por eso. El peruano era estricto, pero no era frío. Su rigor no lo descargaba en las personas, sino que lo depositaba en las reglas. Por eso no había necesidad de antipatías personales. Al final de la tarde, apenas quedaba basura en el suelo. La última tarea del día era siempre la limpieza. Mientras un joven practicante barría el pasillo, un operario mayor que pasaba a su lado inclinó ligeramente la cabeza. Gracias, causa. Ayudas un montón. Esa simple frase conmovió a Leo. En su país, la limpieza era vista como un trabajo menor. Pero aquí, se agradecía a quien limpiaba. Porque todos entendían que un lugar limpio facilitaba el trabajo del día siguiente. Al salir, el cielo del desierto se teñía de un naranja pálido. Un colega peruano, mientras cargaba unas cajas en su camioneta, dijo al aire: qué bueno que hoy también terminamos sin accidentes. No se lo decía a nadie en particular, fue una reflexión que le nació del alma. Al escucharlo, Leo recordó la pizarra de la mañana. Aquella frase y estas palabras significaban lo mismo. Hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Y como todos lo hacían, el ambiente era tranquilo y fuerte a la vez. La fortaleza del Perú no residía en el volumen de la voz, sino en la acumulación de buenos hábitos. Leo empezaba a sentirlo.
Sin embargo, también había quienes se reían de esa fortaleza silenciosa, llamándola aburrimiento. Quienes se quejaban de que había demasiadas reglas. A medida que se acercaba la fecha de su regreso, esas voces se hacían cada vez más fuertes. Nadie les llamaba la atención directamente. Pero en el fondo de la fábrica existía una línea invisible. Una línea que, una vez cruzada, no tenía retorno. Leo solo percibía su existencia de forma borrosa. Aquel atardecer, mientras caminaba hacia su alojamiento, miró al cielo y pensó, qué tranquilo es. El Perú es realmente un lugar tranquilo. Los autos respetaban los límites de velocidad, los peatones esperaban en los semáforos. Nadie gritaba, nadie imponía su voluntad. Y sin embargo, todo funcionaba según lo previsto, como si estuviera unido por hilos invisibles. Sin darse cuenta, Leo había estado protegido por esos hilos. Pero lo que aún no sabía era que algunos de sus compañeros estaban a punto de confundir esos hilos protectores con una soga asfixiante. Y ese malentendido estaba a punto de precipitar un incidente que sacudiría la calma de la fábrica, creando una pequeña onda expansiva. El momento se acercaba, y aunque nadie lo mencionaba, su llegada se sentía en el aire. Una noche, de regreso a su alojamiento, Leo se detuvo en medio de la calle silenciosa. A lo lejos, el timbre de una bicicleta se desvaneció, y la luz cálida que se escapaba por la ventana de una casa iluminaba la acera. Miró su reloj, pasadas las 10 de la noche. En su ciudad natal, en Europa, caminar solo a esas horas era impensable. Siempre tenía la mano sobre el bolsillo del móvil, por si alguien intentaba arrebatárselo. Tenía el hábito de mirar hacia atrás a la menor sensación de una presencia. Pero aquí, esa tensión no existía. La gente con la que se cruzaba le daba un leve asentimiento de cabeza, e incluso los gatos callejeros paseaban sin prisa bajo los faroles. Leo murmuró para sí mismo, es increíble poder caminar a estas horas sin sentir miedo. Sus palabras se disolvieron en el aire fresco de la noche. A la mañana siguiente, se dio cuenta de que había perdido la billetera. La había olvidado en el mostrador de una bodega la noche anterior, después de pagar. Dentro no solo tenía efectivo, sino también su carné de extranjería. Sintió que la sangre se le helaba. Corrió a la comisaría más cercana y explicó la situación. Un joven policía le sonrió con calma. Tranquilo, joven. Lo más probable es que aparezca pronto. Espere un momento, por favor. Imposible, pensó Leo. Pero media hora después, otro oficial apareció con una bolsa transparente. Dentro, inconfundible, estaba su billetera. El nombre de quien la encontró era anónimo. ¿Quién fue?, preguntó. El policía se encogió de hombros. Aquí en Perú, eso es lo normal, joven. La palabra normal le resonó en los oídos. ¿Qué significaba normal? ¿Hacer lo correcto aunque nadie te estuviera viendo? ¿O vivir en una sociedad donde todos asumían que se podía confiar en el prójimo? Cuando tomaba el bus para ir al trabajo, las puertas se cerraban a la hora exacta. Dentro, el ambiente era respetuoso. La gente cedía el asiento, se bajaba en orden. Al principio, la puntualidad casi matemática de todo le había parecido hasta inquietante. Pero ahora empezaba a entender que en esa precisión residía una profunda sensación de seguridad. Respetar el tiempo significaba que alguien, en algún lugar invisible, estaba cumpliendo con su responsabilidad. Detrás de la exactitud peruana, siempre había el esfuerzo anónimo de alguien. Leo por fin lo estaba comprendiendo. Un día festivo, decidió pasear solo por la ciudad. Recorrió un pequeño mercado local. Las frutas y verduras estaban apiladas en pirámides perfectas, los precios escritos con una caligrafía cuidada. En una esquina, un anciano voluntario barría la calle. Cuando un niño dejó caer una lata vacía, el anciano la recogió sin decir nada, le sonrió amablemente y el niño, avergonzado, le dio las gracias. Leo se quedó observando la escena. En su país, un trabajo como ese era a menudo visto con lástima. Pero aquí, parecía que la persona que limpiaba era respetada. Limpiar no era un acto heroico, sino una responsabilidad compartida, algo disuelto en el tejido social. En ese instante, lo entendió, en este país, la rectitud no se enseñaba en un aula, se respiraba como el aire. La revelación continuó en un pequeño restaurante donde paró a almorzar. Los comensales, sentados en la barra, comían, al terminar, dejaban sus bandejas en el lugar indicado, acomodaban sus sillas y se retiraban en silencio.
Muchos le decían al cocinero un sonoro, estuvo muy rico, gracias. No sonaba como una obligación, sino como un agradecimiento genuino. El cocinero respondía con una inclinación de cabeza y un gracias a usted, casero. En ese breve intercambio fluía una confianza cálida. Leo, dejando sus cubiertos, pensó, la gente de este país es cortés incluso cuando nadie los obliga. No es una regla, es la respiración de una cultura diseñada para mantener una distancia cómoda y respetuosa entre todos. Incluso en una tienda de todo por un sol, la experiencia fue similar. Detergentes, toallas, herramientas, todo era increíblemente barato y, sin embargo, duradero. ¿De verdad todo a un sol? Increíble, comentó en voz alta. Un cliente peruano a su lado sonrió. Barato, pero bien hecho, ¿manjas? En Perú, hasta en lo más humilde hay orgullo. Leo asintió. La palabra orgullo se le quedó grabada. Entendió que no se refería a un estatus social o a un gran salario, sino a la simple honestidad de no mentir en tu propio trabajo. Esa noche, en su habitación, abrió un cuaderno. Mientras anotaba palabras en español que había aprendido, escribió las que le venían a la mente: honestidad, confianza, seguridad, silencio, gracias. Cuando llegó al Perú, su cuaderno estaba lleno de palabras como libertad, eficiencia, diversión. Ahora, sin que apenas se diera cuenta, el orden de sus valores estaba cambiando silenciosamente. Miró por la ventana. Un barrendero municipal limpiaba la calle frente a su alojamiento. Incluso de noche barren las calles, pensó. Quiso preguntarle por qué lo hacía cuando nadie lo veía, pero ya sabía la respuesta. Para que alguien, a la mañana siguiente, pudiera caminar por una calle limpia. Hacerlo sin siquiera conocer el rostro de ese alguien era lo normal. Leo sintió un calor en el pecho. Un pequeño cambio había brotado en su interior. La idea de un Perú cárcel se había transformado, sin que él lo notara, en un Perú refugio. Era una fluctuación sutil, imperceptible incluso para él mismo, pero sería la primera que determinaría su futuro. Al empezar el nuevo año, el ambiente en la fábrica comenzó a cambiar. Las charlas de seguridad seguían, el trabajo continuaba a su ritmo, pero algo era diferente. Empezó con una pequeña relajación en la disciplina. El grupo de Leo y sus otros compañeros extranjeros, a medida que se acercaba la fecha de su regreso, empezaron a repetir la misma frase: ¿cuántos días faltan para largarnos? En el comedor, durante el almuerzo, ya no se sentaban mezclados con los trabajadores peruanos. Poco a poco, habían formado su propio gueto ruidoso en una esquina. Sus risas eran más fuertes, sus gestos más bruscos. Cuando volvamos a casa conseguiré un trabajo mucho mejor, decía Mark. Ya no aguanto más este país, puras reglas, qué ahogo. Esas voces resonaban extrañamente en el espacio tranquilo. Leo dejó de comer y miró a su alrededor. Los empleados peruanos seguían almorzando en silencio. Nadie les llamaba la atención, pero se notaba que la temperatura del ambiente había bajado un par de grados. Ese silencio no era indiferencia. Era como si, en lugar de confrontarlos con palabras, estuvieran recalibrando silenciosamente la distancia con ellos. Por la tarde, el desorden se hizo más evidente. Las herramientas, que solían estar perfectamente alineadas, ahora estaban desordenadas. Las voces eran más bajas, las respuestas a las indicaciones, escasas. El sonido de una notificación de un móvil se mezcló con el ruido de una máquina, y el rostro de don Lucho se ensombreció por un instante. Por favor, guarden los celulares durante el trabajo, dijo con calma. Un joven practicante respondió con una risa displicente. Solo hablaba con mi familia. ¿No es para tanto, o sí? Ese no es para tanto hizo que el aire se volviera aún más pesado. Al final de la jornada, en el vestuario, uno de sus amigos murmuró: los peruanos son demasiado detallistas. Deberían relajarse un poco. Leo no dijo nada. Era cierto que el ambiente de trabajo era estricto, pero gracias a esa rigurosidad su trabajo había sido seguro. Le dolió el pecho darse cuenta de que sus amigos lo habían olvidado. De vuelta en el alojamiento, las risotadas resonaban en el pasillo. Sus compañeros miraban videos a todo volumen. Ya casi nos vamos, déjenos divertirnos un poco por la noche, gritó uno de ellos. Leo cerró la puerta de su habitación y abrió su cuaderno. Contempló la página donde había escrito: honestidad, confianza, silencio,
Esas palabras ahora le parecían lejanas. Él también se había reído con ellos. Él también había sido parte de ese grupo. Pero ahora, su corazón no reía. ¿Por qué?, se preguntó. A la mañana siguiente, cuando don Lucho pasó lista, faltaban varios practicantes. ¿Se quedaron dormidos?, preguntó al aire. Un compañero susurró, dijeron que hoy se tomaban el día libre, mandaron un mensaje diciendo que estaban enfermos. Un escalofrío recorrió a Leo. Las ausencias debían solicitarse con antelación. No seguir esa regla era un acto que rompía la confianza. Pero a ellos ya no les importaba. Durante el trabajo, los cambios continuaron. Herramientas dejadas en cualquier sitio, tornillos rodando por el suelo. Un operario mayor se detuvo a recoger uno. Suspiró casi imperceptiblemente y, sin decir nada, volvió a su puesto. No se enfadó, pero su mirada lo decía todo. El peso de esa mirada silenciosa hizo que a Leo le costara respirar. En el almuerzo, un trabajador veterano se levantó de la mesa y se fue sin terminar de comer. No dio explicaciones. Su simple gesto fue suficiente para que todos en el comedor entendieran. Alguien que no quería que se rompiera esa atmósfera de respeto, simplemente se había marchado. Unos días después, ocurrió el incidente decisivo. Era la charla de seguridad del último día. La fila de los practicantes estaba desordenada. La voz de don Lucho resonó, precisamente porque es el último día, les pido máxima concentración. A mitad de la frase, uno de los jóvenes se rió y dijo, mañana ya no estaremos aquí. ¿Por qué se pone tan intenso? En ese instante, el aire se congeló. Nadie emitió sonido alguno. Hasta el motor de las máquinas pareció detenerse. Don Lucho miró lentamente al joven. Precisamente por eso, repitió en voz baja, ajustándose la visera de la gorra. El joven desvió la mirada y soltó una risita sarcástica. Sí, como usted diga, señor del primer mundo. Ya no hubo más risas. Todos se alinearon en silencio y comenzaron a trabajar. En ese silencio no había ira, sino una línea. Una línea invisible que a partir de ese momento no volverían a cruzar. Nadie lo dijo, pero la línea había sido trazada. Leo, de pie en su puesto de trabajo, sintió que él también estaba del otro lado de esa línea. Aunque no fue él quien se rió, el silencio que lo rodeó en ese momento le provocó un pequeño dolor en el pecho. Aún no sabía qué era ese dolor. Pero fue el instante en que sintió por primera vez la verdadera severidad del Perú. El cielo de esa mañana era de una claridad asombrosa. El aire helado del invierno del desierto le picaba en las mejillas y una fina capa de escarcha cubría los techos de la planta. Leo llegó temprano y, como de costumbre, comenzó a limpiar su área. Las manos que sostenían la escoba le temblaban ligeramente. El incidente del día anterior todavía pesaba en su corazón. Mañana ya no estaremos aquí. ¿Por qué se pone tan intenso? El eco de esas palabras resonaba en su cabeza. Ninguno de los peruanos había gritado. Simplemente se habían quedado en silencio. Y ese silencio, Leo lo intuía, era la respuesta más pesada de todas. A las 7, se formó la fila para la charla de seguridad. El vaho blanco de la respiración flotaba en el aire. La distancia entre los trabajadores parecía mayor que de costumbre. Don Lucho se paró al frente y dijo brevemente, hoy también, la seguridad es primero. Solo eso. Las respuestas fueron escasas. El joven que se había reído el día anterior miraba al cielo con las manos en los bolsillos. Al ver su perfil, algo dentro de Leo se rompió definitivamente. En ese aire de desprecio, se sintió desprotegido. El trabajo comenzó sin que nadie cruzara una palabra innecesaria. Solo el sonido de las herramientas contra el metal marcaba un ritmo frío y constante. Leo pulía las piezas en silencio, pero sentía las miradas a su alrededor. Los peruanos no decían nada, pero en su silencio se podía leer una decisión, ya no confiamos en ustedes. Era un silencio que dolía más que cualquier grito. A la hora del almuerzo, la televisión del comedor mostraba las noticias. En una esquina de la pantalla, un titular decía, planta agroexportadora de Ica alcanza 500 días sin accidentes laborales. El gerente de la planta, que estaba almorzando allí, asintió levemente, y alguien dijo en voz baja, felicitaciones. Pero la voz se apagó rápidamente. En el fondo del comedor, el grupo de practicantes que regresaba a casa se grababa con sus móviles.
El último día en este paisaje aburrido. Adiós, cárcel. Sus risas resonaron. Al oírlas, un obrero mayor dejó sus cubiertos sobre la mesa en silencio. Nadie lo detuvo. Simplemente, algo más se había terminado. Por la tarde, cuando Leo fue a devolver sus herramientas al estante, se detuvo en seco. La etiqueta con su número de identificación había sido retirada. Debajo, donde hasta el día anterior había una pequeña nota pegada, ya no quedaba nada. El papelito, que decía las herramientas protegen la vida de nuestros compañeros, había sido arrancado. Era una frase que el propio don Lucho había puesto meses atrás. Un dolor agudo atravesó el pecho de Leo. De vuelta en el alojamiento, el pasillo estaba lleno de cajas de cartón. Sus compañeros empacaban sus cosas entre risas y videos. Adiós, Perú. Se acabó la vida en prisión. Esa frase hizo que las manos de Leo se detuvieran. Sintió como si se estuvieran burlando de él. Abrió la ventana. El aire de afuera era frío y silencioso. A lo lejos, el sonido de un tren marcaba un ritmo constante. Un sonido que no cambiaba, un tiempo que no fallaba. El Perú no estaba roto. Lo que se había roto era la actitud de las personas. A la mañana siguiente, el autobús que los llevaría al aeropuerto se detuvo frente a la fábrica. Los jóvenes subieron sus maletas entre fotos y celebraciones. Gracias por todo, gritaron al aire. No hubo respuesta. Los empleados peruanos estaban formados en la entrada, despidiéndolos en un silencio absoluto. No gritaban. No culpaban. Pero ese silencio lo decía todo. Era un silencio que, sin palabras, transmitía un mensaje claro: no vuelvan. Leo estaba al final de la fila. Al girarse, vio que don Lucho lo estaba mirando. Su mirada era directa. No había ira ni rencor en ella. Solo los ojos de alguien que atestigua un final. Leo inclinó la cabeza profundamente. Pero don Lucho no dijo nada, solo se ajustó ligeramente la gorra. Ese simple gesto, por alguna razón, dolió. Dentro del autobús, los jóvenes volvían a reír. Por fin libres. Apenas lleguemos, nos vamos de fiesta. Leo miró por la ventana. Las figuras de los peruanos, de pie frente a la puerta de la fábrica, exhalando vaho blanco, se hacían cada vez más pequeñas. ¿Por qué no se enojaron?, se preguntó. Aún no conocía la respuesta. Cuando el avión despegó de la pista del Jorge Chávez, vio desde la ventanilla las luces de guía, alineadas como una frontera luminosa. En el momento en que cruzó esa línea, supo que ahora estaba del otro lado de la confianza. Se reclinó en su asiento y cerró los ojos. Algo pesado se hundía en su pecho. No era arrepentimiento, sino una pérdida que no podía nombrar. En el instante en que el avión aterrizó en Frankfurt, el corazón de Leo debería haberse sentido más ligero. Pero, en realidad, una pequeña opresión persistía en su pecho. Por la ventanilla se extendía su ciudad, rascacielos, luces de neón y una interminable fila de autos atascados en el tráfico. A su lado, Thomas gritó entre risas: por fin en casa. El país de la libertad. Hubo aplausos y voces alegres en la cabina, pero Leo no pudo sonreír. Mientras observaba las gotas de lluvia resbalar por la ventana, recordó, extrañamente, la calma silenciosa de las noches peruanas. La terminal de llegadas estaba saturada de un calor denso y caótico. Los claxones de los autos sonaban con furia, los gritos de los taxistas se mezclaban con los anuncios. La gente se empujaba con sus carritos de equipaje sin pedir disculpas. El aire, una mezcla de gases de escape y humedad, le pesaba en los pulmones. Leo no pudo evitar pensar en voz alta: el aeropuerto de Lima era tan silencioso. Nadie le respondió. Solo el eco de las voces lejanas. Desde la ventana del taxi que lo llevaba a la ciudad, vio las decoraciones del mercado navideño. El humo de los puestos de salchichas flotaba en el aire, y las calles rebosaban de música y gritos. Era festivo y enérgico, pero, por alguna razón, le resultaba asfixiante. En el Perú, incluso en la ciudad de noche, el aire se sentía limpio. Aquí, hasta los sonidos de celebración sonaban como gritos de enojo. Su nuevo lugar de prácticas era una planta de manufactura en las afueras. Con su experiencia en el Perú, pensó que sería bien recibido. Pero la realidad fue otra. Al abrir la puerta, lo golpeó un olor penetrante a aceite y polvo. Herramientas y piezas estaban esparcidas por el suelo sin orden, y los operarios,
con sus uniformes manchados, manejaban las máquinas mientras fumaban. Leo se detuvo en seco. Orden, limpieza, seguridad. Las palabras que había visto en las paredes de la fábrica peruana le vinieron a la mente. El supervisor le dijo con cara de pocos amigos, muévete rápido, los detalles los vemos después. No había protocolos claros ni informes precisos. Si algo salía mal, nadie asumía la responsabilidad. Si preguntaba, la respuesta era un tajante, resuélvelo. El almuerzo era una experiencia solitaria y desabrida. Nadie decía buen provecho ni gracias. Solo se escuchaba el ruido de los cubiertos, las quejas y los suspiros. Las palabras que había oído en el Perú, gracias, causa, eso ayuda mucho, le parecían un sueño lejano. Incluso el transporte era diferente. El autobús debía salir a las 7:30, pero siempre partía pasadas las 8. Si alguien se quejaba, el conductor simplemente se reía. Dentro, la gente se empujaba sin disculparse, y el sonido de la música a todo volumen de los teléfonos de los más jóvenes inundaba el espacio. En medio de ese desorden, Leo pensó, los buses en el Perú no solo eran puntuales. Esa exactitud era una forma de consideración, una promesa de no hacer esperar a los demás. A las pocas semanas, se dio cuenta de algo más. Los trabajadores no respetaban los horarios, los errores eran frecuentes debido a las instrucciones ambiguas, y cada vez que alguien era reprendido, culpaba a otro. En medio de esa repetición caótica, Leo sintió una extraña soledad. En la fábrica peruana, había seguridad en el silencio. Aquí, había mucho ruido, pero ningún lugar donde sentirse tranquilo. Una tarde, salió al balcón de su apartamento. A lo lejos, el sonido de los fuegos artificiales y el resplandor de la ciudad iluminaban el cielo. Abrió su teléfono y apareció una foto que había tomado en el Perú. La mesa de trabajo pulida. Las herramientas perfectamente ordenadas. Sus compañeros peruanos sonriendo. La espalda de Don Lucho. Y la frase en la pizarra blanca, hoy también, sin accidentes. Al verla, sintió un nudo en la garganta. Esas palabras no eran solo un eslogan de seguridad. Eran una plegaria silenciosa. Qué bueno que hoy también pudimos trabajar juntos y estamos todos bien. A la mañana siguiente, en el taller, alguien gritó, Leo, tu pieza está desviada. Al comprobarlo, vio que la calibración de la máquina estaba ligeramente alterada. La causa fue que otro operario la había modificado por error. Leo se disculpó, pero el supervisor le gritó, no quiero excusas. Que no se repita. Mientras escuchaba los gritos, pensó, en el Perú, habrían buscado la causa del problema conmigo. Por la noche, sus compañeros bebían y se reían. Perú está 100 años atrasado. Ese país ya está acabado. Leo dejó su vaso en silencio. Nadie lo notó, pero detrás de su sonrisa forzada había una sombra fría. El lugar de trabajo que él creía atrasado, en realidad, funcionaba gracias a la confianza entre las personas. El lugar avanzado en el que estaba ahora carecía de esa confianza. La diferencia, ahora, le resultaba dolorosamente clara. Afuera, el viento levantaba remolinos de polvo. Pensó por qué en las calles de Ica, aunque soplara el viento, no volaba la basura. Porque alguien la limpiaba todos los días. Acababa de entender cuánta tranquilidad generaba un acto tan simple. Al anochecer, en su habitación silenciosa, murmuró, se supone que he vuelto a casa, pero no me siento en paz. Su voz no llegó a nadie, fue absorbida por la oscuridad. En su mente, la frase Perú cárcel ya no existía. En su lugar, apareció una nueva descripción, el país silencioso. Y anhelaba ese silencio con todas sus fuerzas. El avión de regreso desapareció en el cielo. A la mañana siguiente, las puertas de la fábrica se abrieron como siempre. El viento frío del desierto recorría los pasillos, haciendo temblar ligeramente los papeles del tablón de anuncios. La charla de seguridad habitual. Don Lucho se paró al frente y dijo con voz serena, hoy también, la seguridad es primero. Su voz era tranquila, pero tenía una resonancia un poco más profunda que de costumbre. En la fila de trabajadores ya no estaban ellos. El espacio vacío fue ocupado en silencio por los empleados peruanos. Nadie dijo nada, pero todos compartían el mismo sentimiento, la responsabilidad de los que se quedan. No era ira, sino un silencio pesado, la conciencia de una realidad compartida. Cuando el trabajo comenzó, la fábrica recuperó su ritmo de siempre. El chasquido metálico,
el zumbido de las máquinas, los sonidos se superponían con precisión y las piezas fluían suavemente por las cintas. Pero en el fondo de ese ritmo, había un pequeño vacío. La mesa de trabajo que usaban los practicantes. Sobre ella, solo quedaba una caja de herramientas, limpiamente cerrada. Junto a la placa de numeración, solo quedaba la marca de una pegatina con un nombre, cuidadosamente despegada. Era el único vestigio de que ellos habían estado allí. Don Lucho se quedó mirando la caja de herramientas durante un rato, inmóvil. No estaba enojado. Solo pensaba en silencio. Esos jóvenes seguramente siguen creyendo que el Perú es un país estricto. Pero no entienden que este silencio es la forma que adopta la confianza. A la hora del almuerzo, el gerente de la planta estaba en su oficina. Abrió un cajón y sacó un trozo de papel. En él estaba escrito: Perú es ridículo con tantas reglas. Demasiado serios, parecen tontos. Era una nota que uno de los empleados le había entregado unos días antes, diciendo, solo para que esté informado. El gerente miró el papel por un momento y, sin decir nada, lo volvió a guardar en el cajón. No hubo gritos ni lamentos. Simplemente trazó una línea en su mente. No una línea para cortar la confianza, sino una para tomar decisiones futuras con precisión. Decidir no con la emoción, sino con el registro. Esa era la forma de trabajar de este país. Por la tarde, comenzaron las comunicaciones con la agencia de contratación de los practicantes. La futura acogida de nuevos grupos será difícil. La reconstrucción de nuestra relación de cooperación requerirá tiempo. Cada frase era cortés, sin rastro de frialdad, pero todas significaban un final definitivo. La empleada que cerró el archivo suspiró levemente. No hay de otra, ¿verdad? Su jefe asintió en silencio. Era más importante registrar los hechos correctamente que desahogar la ira. A las 3 de la tarde, un joven empleado estaba revisando las herramientas. Del fondo de un estante sacó la llave inglesa que había usado Leo. La tomó en sus manos, ya sin dueño, y la observó por un momento. Estaba pulida como si fuera nueva. Era evidente que él había cuidado sus herramientas hasta el último día. El joven devolvió la llave a su sitio y murmuró, no era un mal chico, después de todo. Nadie respondió. Solo el sonido monótono de las máquinas continuaba. Al atardecer, el gerente se paró frente a la pizarra blanca. Lentamente, escribió las palabras, hoy también, sin accidentes. Una frase que supuestamente nadie tenía asignada, pero que hoy todos sentían su peso. La palabra accidente no solo se refería a evitar lesiones, sino que también contenía una oración implícita para prevenir accidentes en las relaciones humanas. El sol se ponía, tiñendo el exterior de naranja. El gerente se detuvo y murmuró como para sí mismo, perder la confianza toma un instante, pero construirla lleva años. Un joven empleado que lo escuchó asintió levemente. Pero se puede volver a construir, ¿verdad? El gerente sonrió. Por supuesto. Siempre que haya una actitud honesta. Esas palabras, más silenciosas que cualquier documento, quedaron grabadas más profundamente en los corazones. Por la noche, las luces de la oficina se apagaron. Sobre un escritorio, quedó un único documento, terminación de prácticas por actitud inapropiada. Queda registro. Eran palabras frías. Pero nadie las había escrito con rencor. Eran un registro para que alguien en el futuro no cometiera el mismo error. A medida que el sonido de los motores se desvanecía, la fábrica peruana seguía funcionando en silencio, como siempre. Sin exteriorizar la ira, transformando la emoción en registro. Esa era la fuerza silenciosa del Perú. La noticia de que aquella fábrica peruana había suspendido temporalmente la acogida de practicantes extranjeros no fue un gran escándalo. Nadie lo denunció a gritos, ni el gobierno emitió un comunicado especial. Pero dentro de la industria agroexportadora, ese pequeño evento se convirtió en un tema de conversación silencioso. No era ruidoso, pero se extendía con la certeza de las ondas en el agua. Un día, un programa internacional de noticias económicas le dedicó un segmento especial. El tema, la estructura de confianza entre las pequeñas y medianas empresas peruanas y los trabajadores extranjeros. En la pantalla aparecían imágenes de mesas de trabajo impecables y pasillos perfectamente limpios. El narrador decía, aquí no hay competencia feroz ni gritos. Sin embargo, todos se mueven en la misma dirección. Viendo ese programa estaba Robert Hamilton, un profesor de administración de empresas de una universidad estadounidense.
Durante su intervención, comentó con una sonrisa: en el Perú, se considera que la calidad no se obtiene mediante inspecciones, sino que emana de la cultura. No se trata de encontrar errores, sino de crear desde el principio un flujo de trabajo donde los errores no ocurran. Esto no es una cuestión de manuales o procedimientos, sino de confianza entre las personas. La pantalla mostraba a un trabajador peruano realizando una verificación visual de un lote de espárragos, señalando cada caja. No decía nada, pero sus dedos y su mirada se movían en una secuencia perfecta. El profesor continuó: lo que haces cuando nadie te ve es lo que determina la calidad. Aquí, eso se ha convertido en la norma. Por eso no necesitan gritar. No necesitan culpar. Una economía basada en la confianza gira sin hacer ruido. Un extracto de este programa llamó la atención de un popular youtuber taiwanés especializado en manufactura. Inmediatamente, creó un video para su canal. Con imágenes de la fábrica peruana de fondo, dijo: un lugar de trabajo silencioso es un lugar donde el trabajo está hecho. Los peruanos no están callados porque sean tímidos, sino porque se entienden sin necesidad de hablar. ¿Vieron esa frase en la pizarra? Calidad es orgullo. Nadie se los ordena, pero lo escriben. Ese es el núcleo de la confianza. En la sección de comentarios, aparecieron mensajes de trabajadores de todo el sudeste asiático: lo entiendo. En mi empresa adoptamos el método peruano y los productos defectuosos se redujeron a la mitad. Lo más difícil es inculcar la idea de limpiar para la persona que vendrá después. Pero es lo que mejor funciona. Cuando un compañero que estudió en Perú regresó, el ambiente en nuestro taller cambió por completo. Un joven encargado de seguridad en una empresa manufacturera de Vietnam también fue entrevistado. Tenía experiencia como practicante en el Perú. En la pantalla, dijo con una sonrisa: en el Perú no solo aprendí a operar máquinas. Aprendí a verificar todo antes de empezar, a limpiar al terminar y a dejar todo listo para que la siguiente persona pueda trabajar con facilidad. Al principio me pareció una molestia, pero cuando lo hice, los errores en la línea de producción disminuyeron de verdad. Ahora, soy yo quien enseña eso a mis subordinados. Mientras tanto, en Europa, una consultora de recursos humanos, Martina Warner, escribió un artículo para una revista especializada. El título era: la esencia de la evaluación al estilo peruano, la actitud registrada, no los números. En su artículo, analizó el caso de la fábrica que había rechazado la reincorporación de los practicantes, enfatizando que no había ningún rastro de rechazo emocional. En el lugar de trabajo peruano, escribió: las habilidades y la capacidad son importantes, pero se prioriza aún más no romper la armonía del equipo. Porque esa armonía es la fuente misma de la calidad. No es una simple preferencia cultural, es un juicio económico. Una acción que socava la confianza anula cualquier inversión futura. Por eso se registra. No se grita, se registra. Esta es la razón por la que el mundo valora el entorno laboral peruano. Este artículo fue ampliamente leído en la industria. La idea comenzó a ser citada por empresas extranjeras al seleccionar proveedores peruanos. Es decir, además de la capacidad técnica, se empezó a valorar si existía una cultura de registrar la actitud. Pero el movimiento más interesante ocurrió en Sudamérica. Allí, expracticantes que habían estado en el Perú comenzaron a implementar pequeñas mejoras al regresar a sus países. Uno introdujo la verificación por gestos en las charlas de seguridad de su fábrica local. Otro pegó una foto del orden ideal en su mesa de trabajo con la frase: mantener este estado. Al principio, sus compañeros se rieron. Pero después de unas semanas, el trabajo se hizo más rápido, los errores disminuyeron y las horas extras se redujeron. Como resultado, sus superiores comenzaron a imitarlo. Los hábitos aprendidos en el Perú se estaban extendiendo silenciosamente. Un analista económico internacional resumió estos movimientos así: las fábricas peruanas no son las más baratas. Tampoco son las más llamativas. Pero como la confianza está integrada desde el principio, el costo de los problemas es bajo. Lo que significa que, al final, resultan ser las más económicas. Esto es difícil de ver en los números, pero esta estructura es la razón por la que empresas de todo el mundo están tratando de adoptar el modelo peruano. Mientras tanto, la gente de la fábrica peruana no le daba mayor importancia a todo esto. El gerente, que aquel día había registrado los hechos con calma, cuando le preguntaron sobre los elogios internacionales, simplemente respondió: ah, sí. No hacemos nada especial. Solo hacemos lo mismo todos los días. Pero el mundo estaba empezando a entender que hacer lo mismo todos los días era lo más difícil de todo.
limpiar cuando nadie mira. Escribir una frase sobre seguridad sin que nadie lo ordene. Devolver las herramientas a su lugar designado, aunque sea una molestia. Corregir el desorden. Registrar las malas actitudes. No actuar por ira, sino pensando en el futuro. La acumulación de estas acciones a lo largo del tiempo había forjado la reputación de la calidad peruana. Y en esa fábrica, algo más estaba cambiando. Entre los practicantes anteriores, muchos habían trabajado con seriedad y se habían ganado la confianza, y su actitud también había inspirado a los empleados peruanos. Al ver a un joven extranjero hacer horas extras en sus días libres para enviar dinero a su familia, un joven trabajador peruano dijo, viendo eso, yo tampoco puedo aflojar. Así, el lugar de trabajo recuperó un ciclo de superación mutua. Extranjeros aprendiendo del Perú, y peruanos aprendiendo de la rectitud de los extranjeros. Conectados por un único propósito que trascendía nacionalidades y posiciones, hacer las cosas bien. Ese era el verdadero significado de la globalización. Pero había quienes habían quedado fuera de ese círculo. Los jóvenes que se habían ido aquel día grabándose en video. La razón por la que sus educados correos electrónicos, enviados tiempo después a la fábrica peruana, nunca recibieron respuesta, no fue simple rencor. La parte peruana ya había tomado su siguiente decisión basándose en el registro. Mientras existiera esa única línea que decía confianza rota, la misma puerta no se abriría. No era severidad, era coherencia. Y por eso la confianza peruana tenía valor en el mundo. Hacia el final de esta historia, en un foro internacional, se citó una declaración. El director de una empresa manufacturera asiática, elogiando el método peruano, dijo, la disciplina peruana no es solo organización. Es un protocolo de respeto a las personas. Mantener un escritorio limpio es un acto de consideración hacia la siguiente persona que lo usará. Y esa consideración es lo que permite que la seguridad y la calidad coexistan. Estas palabras fueron compartidas en la fábrica peruana. Un oficinista hizo una copia y la pegó en la sala de descanso. Debajo, el gerente añadió una breve nota, nos dicen esto gracias a la actitud que demostramos hoy. Nadie aplaudió. Pero los empleados que pasaban por la sala de descanso se detenían a leer el papel. En el fondo de sus corazones, asentían en silencio. Sin gritar, sin alardear, simplemente continuando. Así, la fábrica peruana, incluso bajo los elogios del mundo, no cambió su rutina. Porque sabían que la rutina era su mayor activo. Un día, cuando el invierno europeo comenzaba a ceder, Leo se sentó frente a un pequeño escritorio de madera. La luz fluorescente se reflejaba en su cuaderno, proyectando la sombra temblorosa de su mano. Sobre la mesa, una hoja de papel en blanco. Había escrito y roto varias versiones. Quería escribir, por favor, déjenme trabajar de nuevo con ustedes. Pero no sabía cómo expresarlo para que lo entendieran. Una simple disculpa era demasiado ligera. Si escribía excusas, sería malinterpretado de nuevo. Mientras escogía sus palabras, detuvo el bolígrafo una y otra vez. Los días que pasó en la fábrica peruana volvían a su mente como un torbellino de imágenes. La luz de la mañana mientras limpiaba, la voz grave de don Lucho, la calidez del almuerzo casero y el silencio de las noches en su alojamiento. Leo apretó el bolígrafo y comenzó a escribir lentamente. Lamento profundamente las molestias que causé. Cada vez que recuerdo mi actitud de aquel entonces, siento una vergüenza inmensa. Sin embargo, lo que aprendí con ustedes lo sigo practicando. Ahora, trabajo limpiando una fábrica en mi propia ciudad. Al principio, se reían de mí, pero ahora, algunos vecinos me ayudan. Finalmente he entendido el significado del orden y la limpieza que ustedes me enseñaron. ¿Me permitirían trabajar de nuevo con ustedes, con la actitud correcta? Cuando terminó de escribir, el cielo exterior comenzaba a clarear. El amanecer había llegado. Cerró el sobre y se dirigió a la oficina de correos. Justo antes de introducirlo en el buzón, su mano se detuvo por un instante. Le temblaban las yemas de los dedos. ¿La gente de esa fábrica leerá esta carta? ¿O para ellos solo queda el registro de mis errores? Aún así, dejó caer el sobre en el buzón. Unos días después, la carta llegó a su destino. En el sobre, la dirección de la fábrica en Ica estaba escrita con una caligrafía cuidadosa. La oficinista la recibió y la dejó sobre el escritorio del gerente. Durante su pausa para el almuerzo, el gerente la abrió y la leyó en silencio. A mitad de la lectura, cerró los ojos varias veces.
Al llegar a la última línea, sonrió levemente. Muchísimas gracias por todo. El gerente guardó la carta en una funda de plástico transparente. Más tarde, la colgó en el tablón de anuncios de la sala de descanso. A su lado, añadió una hoja de papel en blanco con una frase corta y serena. El pasado no se puede cambiar, pero la actitud de hoy sí. Durante el almuerzo, los empleados se detuvieron frente al tablón. Nadie dijo una palabra. Solo un trabajador mayor asintió en silencio. Buenas palabras, dijo. A raíz de su comentario, los demás también asintieron levemente. Nadie culpaba a Leo. En ellos, la ira ya se había transformado en orgullo. Comenzó el trabajo de la tarde. Sonó la campana y todos se pusieron en fila. Don Lucho alzó la voz. Hoy también, la seguridad es primero. A esa frase, todos asintieron profundamente. La respuesta en coro fue un poco más brillante que antes. En la pared de la sala de descanso, la carta de Leo reflejaba la luz. La frase de al lado era leída cada día por alguien, que la repetía en su mente. El pasado no se puede cambiar, pero la actitud de hoy, cualquiera puede cambiarla. Esas palabras tenían el mismo significado que la frase sobre los accidentes que ellos mismos habían defendido. Un accidente no era solo un error o una lesión. Romper la confianza también era un tipo de accidente. Y reparar la confianza también comenzaba con la seguridad de cada día. Al atardecer, el gerente miró por la ventana. El sol se inclinaba, y vio la figura de un joven empleado barriendo el pasillo. El movimiento de sus manos se parecía de alguna manera al de Leo. Silencioso, cuidadoso y directo. El gerente murmuró para sí mismo, la carta ha llegado. No se refería al correo postal, sino al corazón. Esa carta, que demostraba con acciones más que con palabras de disculpa, había cambiado silenciosamente el ambiente de todo el lugar de trabajo. Esa noche, un joven empleado se detuvo frente al tablón de anuncios y tomó una foto de la frase con su móvil. En la pantalla, se leían las palabras, el pasado no se puede cambiar, pero la actitud de hoy sí. Sin que nadie se diera cuenta, esa foto comenzó a difundirse en las redes sociales. En algún lugar del mundo, un joven que la vio, murmuró, yo también me esforzaré para poder volver a trabajar en esa fábrica. La carta había llegado, silenciosa pero certeramente. Hablaba un idioma que no pertenecía a ningún país, el idioma de la honestidad. Sonó la campana de la mañana. Su eco metálico llegó hasta el último rincón de la fábrica mientras los interruptores de las máquinas se activaban en secuencia. En el aire no flotaba el olor a aceite, sino una mezcla de tensión enfocada y una serena camaradería. Como aquel día, don Lucho alzó la voz, hoy también, la seguridad es primero. A sus palabras, todos inclinaron la cabeza al unísono. Entre los trabajadores alineados había rostros nuevos, practicantes recién llegados. En sus pechos todavía había ansiedad, pero el empleado veterano a su lado le sonrió suavemente. Tranquilos, no se apuren. Lo importante es ser constantes. Esas palabras simbolizaban todo lo que era esa fábrica. Habían pasado varios meses desde la partida de Leo y sus compañeros. Sus cajas de herramientas ya no estaban. En los estantes había nuevas etiquetas con nuevos números, y herramientas relucientes y pulidas estaban ordenadas impecablemente. Pero el aire que fluía en ese lugar no había cambiado. Peruanos y extranjeros, sin distinción, movían sus manos al mismo ritmo, inclinaban la cabeza en el mismo momento, respetándose mutuamente en silencio. En el tablón de anuncios de la sala de descanso, aquella carta seguía colgada. El papel dentro de la funda de plástico estaba ligeramente amarillento, sus esquinas redondeadas por el tiempo. Pero en la hoja blanca de al lado, las palabras seguían siendo claras. El pasado no se puede cambiar, pero la actitud de hoy sí. Quienes las leían, enderezaban la postura instintivamente. Nadie los había regañado ni elogiado. Simplemente, un calor silencioso nacía dentro de ellos. A la hora del almuerzo, el comedor olía a la misma comida casera de siempre. Las risas habían vuelto. Pero ahora eran más suaves. No eran risas a costa de otros, sino risas compartidas. Por la tarde, un nuevo practicante extranjero, mientras limpiaba su mesa de trabajo, preguntó, disculpe, ¿por qué aquí todo el mundo es tan silencioso? El artesano peruano a su lado respondió con una sonrisa, porque en el silencio se puede escuchar la confianza. El practicante ladeó la cabeza, confundido. Pero al instante siguiente, al escuchar el sonido rítmico de las piezas moviéndose en perfecta alineación, sonrió.
Entendió. Ese sonido era una conversación de confianza, más elocuente que cualquier palabra. Al atardecer, la luz que entraba por las ventanas iluminaba las mesas de trabajo, proyectando sombras largas y ordenadas. Nadie se apuraba. Nadie holgazaneaba. Don Lucho recorría lentamente la planta, asintiendo con satisfacción. Buen ritmo, muchachos. Ante sus palabras, todos en el taller sonrieron en silencio. Entre el ruido de las máquinas, se escuchaba un suave gracias o un con esto ayudo. No eran órdenes, era la respiración natural de la gratitud que impregnaba la rutina diaria. Por la noche, las luces de la fábrica se apagaron una a una. En el cielo exterior aparecieron las estrellas, y el viento trajo consigo el olor a metal y tierra. El gerente se paró en la entrada y respiró hondo. Mirando al cielo, recordó las espaldas de aquellos que se fueron aquel día. Y pensó para sus adentros, si algún día vuelven, los recibiremos con una sonrisa silenciosa. La confianza no desaparece. Aunque parezca rota, vuelve a brotar en el silencio. Y lo que la protege no es un sistema, sino la honestidad de las personas. Fuera, en la carretera, un camión pasó lentamente. En su remolque, un cartel decía, seguridad primero. Sus luces iluminaron por un instante la carta en el tablón de anuncios, y el papel brilló suavemente. Nadie vio ese momento, pero esa luz reflejó la verdad de aquel lugar. La fuerza del Perú no consiste en alzar la voz. Tampoco en ocultar la ira. Consiste en continuar en silencio. En seguir eligiendo, hoy también, la actitud correcta. A la mañana siguiente, volvería a sonar la campana. La voz de don Lucho volvería a resonar. Hoy también, la seguridad es primero. Y esa única frase llegaría directamente al corazón de todos. Nadie aplaudiría. Nadie lloraría.